¿Qué tal, compañeras y compañeros? Un gusto saludarles a la distancia, esperando que tengan una muy buena tarde y que se encuentren bien de salud y bueno, la gente cercana a ustedes. Vamos a dar inicio a lo que hace 8 días tendríamos que haber eh, comenzado, pero bueno, me había fallado ahí la computadora. Eh, ¿Qué es esta otra alternativa? La de las clases mediante la exposición de videos y responder un cuestionario. En este caso específico y de esta sesión, respetando nuestro plan de trabajo, a la segunda hora de la clase nos vamos a reunir vía Zoom, ya que vamos a ver algunas generalidades de la presentación y nos vamos a poner a dibujar para conocer las partes del arco y de las bóvedas, ya que el día de hoy o en el transcurso de los siguientes días se les enviará un vocabulario que ustedes van a utilizar a lo largo del semestre para que vayan ustedes relacionando los conceptos con los elementos gráficos que contiene ese vocabulario. Eh, pues bueno, vamos a comenzar con esto. Son varios temas, pero bueno, la clase, la sesión se va a dividir en dos videos. En este primer video o primera parte de la clase, vamos a tratar de hablar sobre el surgimiento de los tratados de arquitectura. Aquí está, ¿ok? Eh, Todavía es parte de la temática de introducción que se llama los antecedentes europeos. Hace 8 días vimos el Renacimiento, las características, lo que es el humanismo, el Renacimiento del 480, recordamos que se divide en 580 y el 480, y prácticamente platicamos solamente sobre el 480. Eh, Como continuación de esa sesión, y que por cierto aquella vez fue el Zoom, ya subí los videos de todos modos por si alguien los quiere consultar. Vamos a ver el siguiente tema, que es el surgimiento de los tratados. ¿Qué onda con eso de los tratados? ¿Qué es y cuál fue su impacto? Eh, Primero hay que entender que los tratados se refiere a los libros generalmente didácticos. Ojo, buscan que este tipo de literatura tenga una función didáctica, de enseñanza, en el que se expone un tema o un conjunto de temas referente a una determinada materia. Esa es la definición general de tratados. Si hablamos de tratados de la arquitectura, se va a referir a estos libros didácticos en donde se expondrá a detalle, de forma general y a detalle, uno o varias temáticas que conforman el quehacer arquitectónico. Desde, obviamente, el corte y el enfoque, la perspectiva de cada uno de los diferentes autores. Eh, por lo general, los autores renacentistas buscaban eh, generar una relación entre la teoría y la práctica. Y aquí podemos ver, de hecho, uno de los objetivos de estos tratados renacentistas es expresar la forma del arte de construir, considerando a la arquitectura como un arte, el arte de edificar, de construir, en donde se mezclaba estas dos vertientes necesarias. Los aspectos teóricos, los conocimientos, en relación con la praxis, con la práctica. Eh, no es los tratados un compendio de cosas, sino lo que busca es dividir eh, a lo largo de el libro o los libros, desglosar ciertas temáticas y estas temáticas tratar de abordarlas con un corte, y aquí lo tenemos, eh, teórico, humanista, filosófico y didáctico. Eso quiere decir que los tratados van a tener diferentes intenciones, no solamente del señalar el cómo se tiene que hacer algo, una columna, las proporciones de un acceso, sino que busca señalar los fundamentos teóricos y con una
relación muy importante al humanismo. Recordemos que esta tendencia intelectual, un movimiento cultural, intelectual, filosófico, que buscaba generar o entender el todo en torno al humano. Eso quiere decir que tiene un carácter antropocentrista. Y lo vamos a ver, de hecho en los tratados, la medida del cuerpo humano va a ser uno de los elementos más importantes de los tratados de arquitectura. Algo muy importante es que estos tratados buscan reflejar una cultura artística y técnica del pasado. De ahí la importancia de los tratados. Los tratados desde el Renacimiento hasta la fecha han existido. Aunque ya en el siglo XX los tratados, bueno, vienen a ser un tanto diferente, ya son planteamientos de otro corte, pero lo que son siglo XVI, XVII y XVIII, todavía principios del XIX, podemos encontrar la gran importancia de los tratados en general, tratado de arquitectura, de pintura, de escultura, etc. Entonces, al entender estos libros como una fuente de conocimiento, de estudio, podemos nosotros identificar la historia de la arquitectura, las ideas sobre la estética y las ideas artísticas del momento, así como entender la historia de la ciencia y su aplicación. O sea, la historia de la construcción. Porque ahí en los tratados te decía el cómo se debía tallar, cómo se debería de proporcionar, cómo se debía de montar, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy importante que nosotros tenemos que identificar es que sí existen diferentes formatos según el uso. Y aquí quiero que vean ustedes cómo hay diferentes formatos. Desde el que se podía doblar como un tríptico, hasta el que se podía doblar como si fueran mapas, de estos que se dividen en muchas secciones, o a manera de libros con diferentes formas. Ahí tenemos los llamados folios. Y es importante además ver que muchos de los tratados tienen, como en el caso de lo que estamos viendo aquí, pues imágenes, grabados muy, muy interesantes, muy elaborados. Todo esto también fue gracias a la imprenta. La imprenta permitió que se pudieran reproducir los libros de forma inmediata. Después fueron traducidos y usados en otros países. Y eso generó que el quehacer y el conocimiento arquitectónico se difundieran y esos fueran utilizados por otros jóvenes arquitectos para el saber cómo se debía de hacer una arquitectura, y en este caso la arquitectura renacentista, la arquitectura y sus reglas, sus cánones. A finales del siglo XVI, 1500 y fracción, se alcanza una gran complejidad y especialización sobre los tratados. De hecho, ahorita que veamos los principales tratadistas, vamos a ver cómo existe una mayor cantidad en el siglo XVI. Algo muy importante es que se va a buscar constantemente la idea de la obra perfecta. Recordando que uno de los cortes humanistas y renacentistas es retomar los elementos de Grecia y Roma. Grecia buscaba entender y reproducir la naturaleza, entendiéndolo como una belleza, en donde las matemáticas era algo muy importante. Sin embargo, los griegos no alcanzaron esa belleza, o así ellos lo entendieron. Sin embargo, los hombres del Renacimiento dijeron, nosotros sí lo alcanzamos. De ahí esa obsesión también con las matemáticas y la perfección de trazos, de modulaciones, la sección áurea, etcétera, que vimos o lo mencionamos la clase anterior. Surge la idea del arquitecto y el proyecto arquitectónico, recordando que uno de los principales cambios del humanismo fue esta relación mecenas-artista, ya que antes, durante el medievo, muchos de los autores eran anónimos, no se sabía quién era el que dirigía
la obra específica, entendiendo que, bueno, luego lo vamos a ver, este tipo de producciones gremiales, vamos a ver después qué es eso, pero había como alguien enfrente, alguien que era conocido como el maestro, y no se conocía quién era. Sin embargo, a partir del humanismo, la idea del artista mecenas se impulsa, la idea de buscar fama, éxito, como indicación de una bonanza divina. Por lo tanto, la idea del arquitecto tal, y el arquitecto hace proyectos arquitectónicos, surge esa idea o ese concepto a partir del Renacimiento en el siglo XV. ¿Quién fue el primer tratadista? Así como se ha mencionado que el humanismo lo que buscó fue retomar estas influencias grecolatinas, uno de los pocos arquitectos de los cuales se tiene registro de la antigüedad tardía o de la arquitectura romana imperial es justamente Vitruvio, Marco Vitruvio Polión. Y Marco Vitruvio era un arquitecto del cual no se conoce tanto, pero del cual se encontraron varios escritos. Escritos, no crean que bien elaborados a la idea de un tratado, sino eran un tanto imágenes pues sucias, rotas, no tenían un orden específico, unos dibujos muy malitos, la verdad, y con algunos escritos e ideas que a veces no todas se interpretaron. Este libro se conoce como de arquitectura y son los famosos 10 libros de arquitectura, el cual, si nosotros los consultamos hoy en día, no son propiamente la obra de él, ya son reinterpretaciones de diferentes autores. Quizás la primera edición, la cual se reeditó en latín y luego en italiano, es de un humanista llamado Daniele Barbaro. Y Daniele Barbaro fue quien le dio mucho sentido al documento escrito y que después fue reinterpretado y traducido a otros idiomas. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que se encuentra en la información hallada en estos llamados 10 libros de la arquitectura de Vitruvio, porque estaba dividido en 10 capítulos, por eso, es que señala que el arte de construir y distribuir componentes arquitectónicos mediante 4 aspectos: orden arquitectónico, que es parte-uso; disposición, la representación gráfica; la proporción, la concordancia de las partes entre sí; y la distribución, mejor uso al mejor coste. Esos son los 4 puntos esenciales de la arquitectura para Vitruvio. Se compara a la ciudad con el cuerpo humano, en donde las calles representarían las venas, y los humanistas redefinieron los conceptos de simetría, proporción, orden racional y belleza a partir de estos documentos que se identificaron como tratado. Por lo tanto, Vitruvio se convierte en el arquetipo, en el modelo de los tratadistas del Renacimiento para generar sus propias obras. Y en su obra se comenzó a mencionar estos 3 elementos: que las obras tendrían que ser útiles, que se le llama utilitas; que las obras tendrían que ser firmes, que se refiere al aspecto constructivo, es el firmitas; y que las obras tendrían que generar un deleite, una expresión formal específica al cual se le va a llamar venustas. A eso se le llama tríada de Vitruvio o tríada vitruviana: que las obras sean útiles, firmes, resistentes y bellas. Y aquí tenemos el famoso hombre de Vitruvio, no porque lo hiciera Vitruvio, lo hizo Leonardo da Vinci. Pero es bien importante porque, si ustedes ven, está esta intención de la cuadratura del círculo, la relación del cuadrado, el círculo, y una silueta humana con diferentes ángulos que nos da a entender
la importancia entre las dimensiones del cuerpo humano con la geometría. Por lo tanto, si los griegos mencionaban que la naturaleza y las matemáticas que se hallaban en la naturaleza eran sinónimo de belleza, el cuerpo humano, al ser parte de la naturaleza, en sí mismo era bello. Por lo tanto, sus diferentes partes podrían utilizarse para dimensionar espacios, para tomarse como base para composiciones pictóricas, escultóricas, etc. Y aquí es lo que les decía. Vean la relación de una parte con el todo. Cuántas veces cabe el brazo, el antebrazo, en no sé dónde, las piernas, los ángulos que se van formando, la relación con elementos como la sección áurea, ¿no? Recordemos la sección áurea para no meternos en tanta complejidad. Tengo un número y lo multiplico por 0.618 para que se haga más chico, o 1.618 y se hace más grande. Y esa disminución o aumento de la escala será áurea. Así. Y la idea del rectángulo áureo y la idea de la raíz quinta, la idea de la proporción geométrica, de la proporción aritmética, en fin, todo esto comienza a hallarse en este desarrollo renacentista. El mismo Vitruvio nos señala en sus textos el cómo se debe de fundar una ciudad. Y ojo, porque creo que en 2 clases vamos a ver la fundación de las ciudades en América. Entonces es importante para buscar relacionarlos. 1. Nos dice considerar la bondad del aire, la abundancia de frutos a su alrededor y la accesibilidad. Hay que recordar que la ciudad durante la Edad Media quedó en el abandono porque el feudalismo era una tendencia económica más rural. Las ciudades quedaron abandonadas, en donde los artesanos y burgueses comenzaron a repoblar estas ciudades, y por lo general las trazas se rompieron, se amurallaron, y eran ciudades un tanto insalubres. Recordemos, siglo XIV, peste negra. Tenía 100 años esto, menos. Entonces es importante, fíjense, lo está diciendo un romano, allá por el 200, 300 después de Cristo, perdón. No sé exactamente la fecha de datación de Vitruvio. Si alguien la conoce, por favor postelo en el grupo. Pero es después de Cristo, eso sí es un hecho. Vean desde cuándo era la importancia. Roma se caracteriza por eso, por la gran higiene que se buscaba. Los acueductos, los baños, termas, fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. La importancia de los patios, la ventilación, microclimas, etcétera. Luego nos dice Vitruvio que se deben de iniciar los cimientos de las torres y las murallas. O sea, primero hay que generar un perímetro que delimite la ciudad. Luego trazar el emplazamiento de las casas, alineamiento de las calles, evitar que los vientos se enfilen por las calles, pues son dañinos. O sea, que los vientos dominantes coincidan, o mejor dicho, que las calles y sus paramentos coincidan con la dirección del viento dominante, porque se hace un chiflón. Y ubicar la plaza al centro de la ciudad. Si bien Vitruvio marcó estas generalidades de la traza urbana, será durante el Renacimiento donde vamos a conocer que surgen otros tratadistas que hablarán de la ciudad. Aquí tengo 3 siglos, 15, 16 y 17. Yo sé que ya en el 17, o bueno, ustedes sabrán que a mediados del siglo XVI, spoiler, surge el barroco. Vincenzo Scamozzi ya es más del periodo barroco, pero su influencia aún sigue siendo renacentista. Recordando que la historia no es lineal, es multilineal. Vamos a mencionar, no puedo entrar a profundidad porque el tiempo no nos daría, pero vamos a mencionar cosas muy generales. Primero, tenemos en el siglo XVI a 4 grandes maestros que van a hablar de la ciudad.
León Battista Alberti hablará en su libro De Reedificatoria en 1452. No se preocupen por las fechas. Simplemente acuérdense que en el siglo XV está Alberti, está Antonio Averlino llamado Il Filarete, que con su tratado de arquitectura, vean, están acomodados en forma sucesiva por los años. Tenemos al maestro Leonardo da Vinci con una propuesta de la llamada ciudad radical. Y tenemos a Francesco Giorgio di Martini con su tratado de arquitectura civil y militar. Estos 4 arquitectos van a ser los primeros grandes arquitectos sobre la ciudad, que hablan de cómo hacer una ciudad. Tendremos en el siglo XVI a Pietro Cataneo con los 4 libros de la arquitectura. Ahí parece que dice 4 libri di architecturi, ¿no? Bueno, los 4 libros de la arquitectura en 1554. ¡Ojo! Aquí en estas fechas aún no conocían Mesoamérica. Aquí ya existía el virreinato de la Nueva España. Yo sé que a lo mejor ahorita dirán, bueno, ¿y eso como para qué? Porque cuando comienzan a fundar las primeras ciudades, pues ya la gente que vino a orientar a los primeros soldados el cómo tendría que construirse, pues ya tenían estos fundamentos. Eso es importante. Luego tenemos a Vincenzo Scamozzi con la idea de la arquitectura universal de 1615, y de hecho estos son dibujos de ese tratado. Vean la claridad, la pulcritud, la proporción que se busca en este tipo de grabados. Vamos a ver muy general, insisto, no se puede profundizar. Primero, esta propuesta de Il Filarete de 1465, donde su mecenas, que era la familia Sforza, Il Filarete propone una nueva ciudad llamada Sforcinda, por la familia Sforza. Sforcinda era muy interesante porque era una ciudad ideal propuesta en un círculo que generaba geométricamente una estrella, en donde por cierto podríamos meter al hombre de Vitruvio. En el centro marca una serie de plazas muy al foro romano y una traza radial en donde vamos a encontrar en las intersecciones de este anillo con estas torres y estos accesos. Aquí eran torres, este tipo de torres, y aquí se generaban accesos. Estos accesos y estas torres iban a coincidir con plazas. En las plazas se iban a alternar, una de comercio, otra de religión, comercio, religión, y así, generando vías principales como esta, en donde además se está indicando, ¿no?, que ahí la infraestructura, por ejemplo, del agua. Y es importante porque tenía una pendiente negativa. ¿Qué significa? Esto era lo más alto y esto era lo más bajo. Por lo tanto, el agua de lluvia se iba hacia los extremos. Tenemos propuestas de la ciudad radical de Leonardo da Vinci. Sí, estos croquis medio feones son la propuesta de Leonardo da Vinci. Resulta que allá por 1480 una peste había diezmado a Milán. En Milán encontramos a la familia Medici. Esta familia se expandió. Y justamente Giovanni de Medici, que se encontraba en Milán, que era el mecenas de Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci hizo una propuesta para buscar el saneamiento de la ciudad, buscar mejores condiciones de salud. Y entre esas propuestas fue pues hacer este tipo de propuesta de ciudad radial. Y tenemos estos croquis del señor Leonardo da Vinci, del maestro, en donde llama la atención que genera túneles subterráneos con la intención de que todo lo que era el comercio, carruajes, todo lo que era un tanto como el transporte de carga de la época fuera por abajo y en la parte superior estuviera el peatón. Fíjense qué propuesta tan interesante en 1480. No se había descubierto ni América. Tenemos a Pietro Cataneo, en el cual
él será un principal referente sobre el cómo trazar ciudades fortaleza. De hecho, Vincenzo Scamozzi, recordarán Palmalova, que lo mencionamos en la clase anterior, pues se inspira justamente en este autor. Y encontramos que Cataneo propone diferentes tipos de fortificaciones, lo cual vamos a mencionar más adelante. Como hay una plaza central, una red de plazas perimetrales, una traza muy específica que se llama endamero y una muralla poligonal que va a cubrir, va a defender el polígono, generando baluartes a manera de defensa militar. Y aquí podíamos tener ocasionalmente un castillo o un palacio que poco a poco fue migrándose a ciudadelas, palacios, después también se les llamó alcázares, o castillos, aunque ese castillo medieval ya no estaba de moda, ¿ok? Podemos ver aquí la importancia, por ejemplo, de generar una especie de bahía en donde estas murallas fueran, además de un rompeolas, pues evitaran que la piratería atacara, por ejemplo. En ese entonces los sarracenos eran los piratas, los árabes. Entonces tenías que llegar por este lado, te defendías, aquí era fácil cerrarlo. Ese tipo de cosas son muy interesantes. De hecho, esto es en planta y esto es en perspectiva. Vemos esta obsesión de representar el cuerpo humano en relación con las plantas arquitectónicas. ¿Qué pasa con la ciudad? La ciudad vamos a encontrar, realmente el autor más importante del siglo XVI es el gran maestro León Battista Alberti, pero vamos a tener otros autores fuera del siglo XVI, ya en el siglo XV, durante el siglo XVI, como Alberto Durero, con los 4 libros de la proporción humana, y estos son los croquis de Alberto Durero. La idea de buscar una representación de la figura humana y sus diferentes partes. Este estudio antropométrico va a ser algo muy importante para los tratados, los tratadistas. Tenemos a Diego de, aquí está mal escrito, es Sagredo, no Segrego, ¿qué es eso? Diego de Sagredo, que es un español, con las medidas del romano. Ojo, porque Diego de Sagredo y Sebastiano Serlio van a ser muy fundamentales para la construcción de la arquitectura virreinal. Tenemos las medidas del romano, que ahorita les muestro algunas imágenes. Sebastiano Serlio con los 7 libros de la arquitectura. Giorgio Vasari, que se le considera el padre de la historia del arte, con la vida de los grandes y excelentes pintores, escultores y arquitectos. Giacomo Vignola con los 5 el libro de los 5 órdenes de arquitectura. Andrea Palladio con los 4 libros de la arquitectura, y Juan Alfe y Villafañe. Está como medio de trabalenguas. Villafañe, que era más platero, pero tuvo un libro llamado De la varia conmensuración para la escultura y la arquitectura, ya muy tardío. No voy a hablar mucho de estos autores, porque estos los vamos a mencionar cuando veamos el Cinquecento. Quiero nada más, sin embargo, mostrar un poco de lo que podíamos encontrar en sus libros. Más adelante, y si ustedes buscan en el plan de trabajo, después del convento que se les va a repartir el día de hoy, yo espero que tengan ya su equipo, y si no, pues trabajarán solos, ¿no? Como un ermitaño, a ver qué. El siguiente ejercicio, no recuerdo la fecha, será un ejercicio sobre tratadistas, en donde ustedes van a elegir algunos y van a desarrollar un poquito sobre cómo eran sus tratados. Lo veremos después. ¿Qué pasa con el gran maestro León Battista Alberti? Su obra, que es de Reedificatoria, de 1452, la gran obra del Renacimiento, nos marca que la arquitectura se dividía en firmitas, utilitas, venustas, como lo dice Vitruvio, además de que nos señalaba el cómo se debería de construir y cómo, ojo, se debería de
restaurar las obras. Y aquí vamos a tener varios aspectos sobre la materia, la obra universal, la obra señorial, el ornamento sacro, el ornamento público profano, el ornamento privado, etcétera, etcétera, etcétera. Él mencionaba, el señor Alberti, que el arquitecto era un intelectual y por lo tanto sus obras tenían que ser parte de esta producción intelectual. Recordemos estas obras que vimos la clase anterior, Santa María la Novela, o esta iglesia en Mantua, o esta iglesia en Rimini, en donde vemos esta obra está padrísima, vemos la claridad geométrica que utilizó para poder edificar estas obras. Tiene dos tratados, uno de ellos es de la pintura, donde habla sobre la importancia de la perspectiva, ahorita lo menciono, y su libro 4 de reedificatoria sobre la ciudad nos menciona: hay que fundar al centro del territorio y en la parte alta hay que buscar la belleza es el acuerdo y la armonía de las partes en relación con el todo, por lo tanto para él la belleza era objetiva. Hay que emplear las calles curvas que presentan sorpresas, calles largas sin fin que den la idea de ciudades grandes y permitan descubrir nuevas perspectivas de los edificios y el paisaje. La ciudad trazada en plano circular, que sea más capaz de todo. Si se fijan, él habla también sobre la idea de ciudades radiales. Sobre arquitectura, posteriormente vamos a hablar cuando ya veamos arquitectura virreinal. ¿Por qué? El primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, literal llegó a la Nueva España con un tratado de Alberti bajo el brazo. Y literal, en el fondo de la UNAM se encuentra ese tratado con anotaciones del mismísimo don Antonio de Mendoza. La perspectiva va a ser algo muy importante, un tanto propuesta por Durero, un tanto propuesta por Alberti, en donde se busca una nueva forma de representar los espacios. Se desarrollan espacios arquitectónicos en la pintura, como esta pintura que ya habíamos visto en la clase anterior. Se diseñan escenografías para ambientar obras de teatro. Se lleva la regularidad geométrica, la perspectiva cónica, como es este caso, y el empleo de los puntos de fuga o el escorzo, cuando se veía como Cristo que vimos la clase anterior, que se veía en perspectiva. Va a ser algo muy importante porque en el medievo no se representaba. Y vamos a terminar, nada más quiero que vean algunas de esas obras, insisto, después hablaremos un tanto de Sagredo, de Serlio y de Alberti, cuando veamos arquitectura ya virreinal. Tenemos las medidas del romano, en donde podemos ver otra vez esta idea de las medidas del cuerpo humano, la relación de las medidas del cuerpo humano con los ornamentos, por ejemplo, aquí son molduras, y los diferentes nombres que se le comienza a dar a las molduras. Los elementos que van a conformar la arquitectura, columnas, arcos, pedestales, molduras, capiteles, toroides, escosias, el intrados de las cúpulas, de las bóvedas, etc. Aquí en los 7 libros de la arquitectura de Sebastiano Serlio Bolognese podemos ver también esta importancia sobre las columnas y las diferentes órdenes que veremos en breve. Cómo se construía o cómo se generaba geométricamente las diferentes molduras de las columnas, entablamentos, claves, etc. Esto es bien importante, déjenme quito porque aquí estorbo. Paso para acá. Esto es bien importante. Esto se va a comenzar a usar en el Renacimiento. Esta idea de un sistema adintelado y en el centro un arco se le llama arco serliano. ¿Por quién? Pues por Serlio. Nada más. Ok, bueno. La regla de las 5 órdenes de arquitectura de Giacomo Vignola. Giacomo Vignola va a ser muy importante porque se conoce como un autor transición con el barroco. Platicaremos de él también más adelante.
Y vemos, por ejemplo, aquí la exactitud de los elementos que constituyen la obra arquitectónica a partir del estudio de las obras romanas. Igual aquí podemos ver unas pilastras sobre unos pedestales, tanto en alzado como en planta, la representación, un arco de medio punto, su albanega, el entablamento se va a dividir por una arquitrabe con platabandas, un friso liso y unas molduras. Aquí hay otros grabados de él, donde vemos aquí propuestas geométricas para el énfasis de las columnas, una propuesta de una columna helicoidal que en el barroco se va a conocer como la columna salomónica, el manejo de ese tipo de puertas que no son hechas con columnas, perdón, con arcos, que son de dintel, y vemos aquí un perfil de cómo es esa puerta, la idea de la voluta, la idea de las molduras, cómo geométricamente se podría trazar la moldura de esta capitel dórico, los diferentes molduras, los óvolos, los listeles, el baquetón, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, y también lo vamos a mencionar más adelante, está el gran maestro Andrea Palladio, el cual nos muestra esta idea de la simetría como uno de los elementos más importantes para el Renacimiento. Y aquí vemos esta propuesta tanto en alzado, corte, planta y la fachada como se representaría. ¿Ok? Hasta aquí la primera parte, creo que se fue a 35 minutos, pero bueno, ahorita nos vemos.